Hola, buenos días, soy el abogado José Salvador. Hoy día me he permitido, a través de este medio de red social, poner a conocimiento de la ciudadanía en general lo que está pasando por el tema de Correos del Ecuador. Es un hecho que, si bien es cierto, sucedió en el 2020, pero que hasta el día de hoy existen muchas contradicciones en relación a lo que pasó con el cierre de la empresa. No ha habido la transparencia suficiente, incluso se han ingresado acciones de inconstitucionalidad sobre el decreto 1056, que liquida no solo la empresa pública Correos del Ecuador, sino otras empresas. Acción de inconstitucionalidad que hasta el día de hoy ha sido atendida como se debe por la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Si bien es cierto, se han emitido otros decretos, entre el más relevante, el decreto 1244, el cual hace la escisión de la empresa hacia otra empresa que se ha creado, y no le encontramos sentido a eso. ¿Por qué? Porque en vez de repotenciar a Correos del Ecuador, lo que se hizo fue liquidarla, y ya les explico por qué, a dónde está la mañosería y la trampa. Se crea una empresa nueva que va a hacer lo mismo. Servicios Postales del Ecuador se llama, que va a hacer lo mismo, que va a trabajar con los mismos bienes, con los mismos vehículos, no con el mismo personal. Ahí es la trampa. Va a trabajar en los mismos edificios y va a trabajar, les digo por qué, porque hasta el día de hoy es 100% operativo, y al no estar 100% operativo, eso quiere decir que se está vulnerando y se está paralizando un servicio público, lo cual, según la Constitución, es algo indebido. Artículo 326, numeral 15 de la Constitución. Se prohíbe la paralización de servicios públicos. Sigue otro detalle más. Entre estos está Correos y Telecomunicaciones. Sin embargo, hasta el día de hoy hay un solo responsable por esa paralización, porque la empresa que actualmente y que supuestamente es la que va a manejar el servicio postal no está funcionando o no está operativo en un 100%. ¿Eso qué quiere decir? De que no se está brindando el servicio como se debe, y no hay un solo responsable por eso. Que han emitido informes, contestaciones a la asamblea, en donde un poco más y entre un cuento de hadas dicen que ya están operativos, que ya están funcionando, más sin embargo tienen cerca de 2 o 3 millones de paquetes represados en Puzuquí. Aquí en Guayaquil, una montaña de paquetes que no son entregados y que pudieron haber entregado en su debido momento con todo el personal que tenían operativo. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la trampa? Resulta que vinieron supuestos administradores, gerentes, contratados con dinero, bueno, de los ecuatorianos, porque sabemos que Correos del Ecuador es una empresa autosustentable, que no tenía pérdidas. Metieron gente de courier privados, o sea, metieron al enemigo en la casa, a minar, a destruir una empresa emblemática con 190 años de trayectoria. ¿Qué hizo esta gente? Estos administradores, estos liquidadores, estos asesinos de Correos del Ecuador, destruir la empresa, minarla. Empezaron con desestabilizar la estructura,
despacharon a todos los clientes corporativos. ¿Cómo se puede mantener una empresa en ese sentido? Si prácticamente elimino o no le doy el servicio o rescindo el servicio con quien mantenía la empresa, que es los clientes. Se dejó de entregar la paquetería, afectó al servicio postal universal. ¿Por qué? Porque venía un ingreso. De a poco se fue destruyendo la empresa pública por el mismo sector privado que veía en la empresa pública la gallina de los huevos de oro, pero que no tenían ese alcance para poder ingresar, como un tiempo lo hicieron, y fue un desastre, porque ellos no ven el servicio a la comunidad, sino ven la parte económica. Hubieron personajes en la gerencia general de Correos del Ecuador en Quito que pertenecían a empresas privadas, que el único objetivo de esas personas era destruir a Correos para llegar a lo que ahora se está llegando, a repartirse la empresa en pedazos, que es lo mismo que está pasando con el Banco del Pacífico, y no nos damos cuenta, las autoridades no se dan cuenta, pero los ciudadanos nos damos cuenta, pero quienes tienen que intervenir son las autoridades. Se desestabiliza y se destruye la empresa para que después venga el sector privado, los avivatos del sector privado, a comprarlo a precio de gallina enferma. Se perjudicó a cerca de 1.200 servidores, 1.200 trabajadores. Se les coartó su derecho al trabajo a personas con discapacidad, personas que tenían en proceso de jubilación, que no recibieron los valores que debieron haber recibido con justa razón. La ley es clara en determinar. No tenían claridad las autoridades en lo que hacían. Hacían consultas a la Procuraduría y la Procuraduría les decía claramente lo que tenían que hacer, pero sin embargo no, ellos optaron por quedar bien y darle un vuelto al gobierno, porque claramente está establecido: los servidores públicos de carrera vinculados al servicio público con nombramientos permanentes, están regidos por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. No tenían reglamentación, tenían reglamento interno, pero no tenían reglamentación para administrar la forma en que tenían que hacer y regular los despidos que hicieron. ¿A dónde fueron las partidas presupuestarias? No hay una sola acta de finiquito subida en el Ministerio de Trabajo. Cuando les convenía, estaban regidos por la LOED. Y cuando les dio la gana, ahora, para perjudicar a los ciudadanos, a los trabajadores, a los servidores, estaban regidos por el Código de Trabajo. Pero durante toda su vida laboral fue Ley Orgánica de Empresas Públicas. Entonces, siempre se les ha pedido, en las reuniones que yo tuve con las gerencias, en su debido momento, con varios gerentes, porque acá eran campeones para cambiar gerentes cada semana, les pedí que transparenten el tema de las liquidaciones, que transparenten el tema del cierre de Correos del Ecuador. Nunca lo hicieron porque no tenían cómo justificar. Incluso en cuestiones de cierre de la empresa pública Correos del Ecuador, en un oficio emitido por la ENCO el 10 de julio del 2020, claramente dice en su parte final: en consecuencia, debo manifestar que no constan en los archivos de esta empresa coordinadora de empresas públicas, ENCO, EP, es la que administra estas sinvergüencerías, acta de sesión de directorio en las cuales el Ministerio o institución rectora del área de acción de las empresas públicas haya puesto en conocimiento del directorio la liquidación de las empresas públicas. O sea, todo lo hicieron entre gallos y media luna, por sinvergüencerías, intereses de la empresa privada. Actualmente se están reuniendo para repartirse la empresa. Si supuestamente liquidan una empresa, Correos del Ecuador, perfecto, pueden haberla liquidado, puede ser inoperante. Mucha gente dice que el servicio postal desmejoró. Claro que desmejoró, porque metieron administradores que no sabían nada de un sobre.
Lo único que sabían era abrir la carta, pero nunca sabían de los procesos. Y esto no solo empieza en el 2020, anteriormente, cuando se compraron esas máquinas, cuando se creó un cascarón, una burbuja, y no se repotenció la empresa como se debía. Hay máquinas clasificadoras que costaron cerca de 4 o 6 millones que no han sido utilizados nunca, como se debe. Se creó una infraestructura gigantesca, edificio aquí en Guayaquil, en Los Sauces, en Puzuquí bodegas, en Quito bodegas inmensas, a costo y beneficio de la empresa, pero nunca implementaron factores o estrategias para utilizar adecuadamente esos edificios, esa infraestructura. Nunca hubo control. Mas sin embargo, los últimos gerentes fueron gerentes liquidadores, no repotenciadores. Siempre vieron hacia el beneficio de la empresa privada, porque tanto en AENCO, en Correos, en el mismo Ministerio de Telecomunicaciones, están enquistadas personas de los courier privados, que son los que destruyeron Correos del Ecuador y que ahora, hoy día, con la nueva gerente, la doctora María Verónica Ortiz, se están reuniendo para repartirse lo que quedó de la empresa. Solo les pongo un ejemplo: 2 millones de paquetes en Puzuquí, a $1 cada paquete, que ese no es el precio real de entrega. Son 2 millones de dólares que se va a llevar la empresa privada. ¿Y qué gana Correos del Ecuador? ¿Qué gana Servicios Postales del Ecuador? Nada. Porque encima operativamente tienen que gastar en personal. Y aparte de lo que hay aquí en Guayaquil, represado y dañado. Y por eso han emitido, que la Asamblea les ha pedido un tema de fiscalización a través de la asambleísta Marcelo Holguín y también la colaboración del asambleísta Salvador Quispe, pero ponen irrealidades, contestan un poco más y que la empresa está funcionando. No está funcionando, seamos honestos y correctos. No se recibe un solo paquete para enviar al exterior. O dígame, desmiéntame, de que hay un paquete que uno vaya y entregue en Correos del Ecuador y se lo envíen a Madrid, a Miami, como antes se hacía. No, porque la empresa la destruyó. Esos personajes que estuvieron últimos, que tienen que ser investigados y meterlos presos, porque perjudicaron a todos los ecuatorianos, no solo los 1.200 trabajadores, servidores, que los liquidaron mal, por cierto. Ellos mismos se contradicen en sus informes. Informe de talento humano, en donde dice que de código de trabajo solo había 34 personas. De nombramiento permanente, 572 en ese tiempo. Pero ahora resulta que todos son códigos de trabajo. Perfecto. La LOED permite como norma supletoria, pero para regulación, administración de talento humano, para terminación, no. Y si querían utilizar esa figura del despido, porque anteriormente querían utilizar la figura de la liquidación de la empresa, y resulta que ahorita se les venía el mundo encima, pero como siempre hay abogados tramposos que buscan la trampa en la ley para favorecer estos fines perversos, no actúan con honestidad como debiera ser. Tenían que haber reingresado a los trabajadores, porque es una simulación lo que hicieron. No es posible. En Quito hay grupos aguerridos de servidores públicos que están perennemente en la asamblea, afuera de la presidencia. En ciertos casos los han atendido, pero no les dan soluciones. Lo que pedimos es transparencia, que transparenten las cosas. Y si el gobierno tiene la razón, pues nosotros nos retiramos. Pero si no tienen la razón, tienen que resarcir el error que cometieron con ese decreto 1056. No pueden mezclar o meter en un mismo saco a empresas públicas que en su debido momento tenían la regulación fijada para el Código de Trabajo. Y en este caso Correos del Ecuador
tenía fijado su regulación para ley orgánica de empresas públicas. Resulta que presentamos demandas y nadie es competente. El Tribunal Contencioso Administrativo no es competente. Los juzgados laborales no son competentes. Entonces, ¿a dónde vamos? A las calles, a las redes sociales, porque hasta el día de hoy se limitan a presentar cartas con historias de cuentos de hadas, de que están funcionando, de que todo está bien, de que están haciendo alianzas interinstitucionales. ¿Dónde se ha visto? Discúlpame, ¿cómo yo puedo pactar con el diablo viviendo en el cielo? Dice, cooperación interinstitucional. Mentira, se están repartiendo lo que queda de correos en beneficio de la empresa pública, de los courier públicos, y han lanzado un concurso de licitación en la página del Mintel, pero ya todos saben quién va a quedar. Seamos honestos, seamos correctos. Estas autoridades son nuevas, pero han llegado a su función con la sombra de las anteriores autoridades. Estos ministros no tienen que dejarse apañar con esas mañoserías de la anterior administración. El Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio de Trabajo, un cero a la izquierda en nuestro reclamo. Siempre se excusaban diciendo de que no eran competentes. Entonces, ¿para qué están? Están pintados en la pared. Yo he pedido reuniones con todos. Nos han abierto ahora las puertas en asamblea para una fiscalización a Correos del Ecuador. Y esperemos llegar a tener un resultado. Y sea cual sea el resultado, aquí tienen que haber responsables. Y los responsables son los administradores, los malos administradores de la empresa pública Correos del Ecuador. Y especialmente los que estuvieron en los últimos momentos de vida de la empresa, porque esos fueron los que la sepultaron. Yo me reuní con 2 o 3 o 4 y con un ingeniero que no recuerdo ni el nombre, ni me quiero acordar, que lo que él me dijo, no, yo vengo aquí a liquidar. O sea, es claro, ellos nunca estuvieron prestos a repotenciar la empresa, a hacer una reingeniería de procesos, a estructurar la empresa, a salvar la empresa. No estuvieron para eso. Ellos tenían una misión y esa misión era derivada o enviada de la empresa pública, del sector público de courier, que veían en Correos del Ecuador una amenaza, porque mientras Correos del Ecuador, poniendo un ejemplo, cobraba $3 por un envío, ellos cobraban 10. Entonces no podían competir nunca y Correos del Ecuador tenía cobertura a nivel nacional a todos lados. Incluso los couriers privados utilizaban el servicio de Correos del Ecuador para enviar sus encomiendas a lugares a donde ellos no llegaban. Sin embargo, Correos llegaba. Actualmente hay 2 agencias abiertas. Dicen 4 en Quito, 3 en Quito. Mentira. Están abiertas, pero no están funcionando como se debe. ¿Y quién es responsable de eso? Los que administraron en su debido momento y los que tomaron malas decisiones. Decir nombres creo que va de más, porque se van a sentir ofendidos y me van a llover a mí las demandas. Y yo no tengo problema hacerle frente a cualquiera de estos miserables, porque esos son miserables, esbirros, personas que no fueron a devengar su salario, su sueldo, sino fueron a destruir, fueron con una misión en su cabeza de destruir, y que ahora están ocupando cargos gerenciales y administrativos en los courier privados. Eso es lo más triste. ¿Cómo yo puedo meter a mi enemigo a la casa por mucha experiencia que tenga? No se puede. Esto fue ya un plan confabulado que inicialmente no pudieron cumplir porque se hizo bulla, y ahora nuevamente vamos a hacer bulla. Vamos a salir a las calles a hacer plantones. Y actualmente se reúnen y dicen que son acuerdos interinstitucionales. Discúlpeme, están repartiéndose una empresa que no tenía que haber sido cerrada, tenía que haber sido repotenciada, tenía que haber sido salvada,
y tenían que haber salvado los empleos de cerca de 1.200 servidores, y atrás de ellos hay cerca de, en total, de 3.000 ciudadanos que dependían de esos empleos como familia y están ahorita sin trabajar, porque para rematar y males, el porcentaje de desempleo es alto aquí en el Ecuador, y pasada una determinada edad, aquí ya no hay trabajo. Entonces, ¿qué hemos estado pidiendo todo este tiempo? Y no hemos estado callados, hemos estado en la calle, peleando por ese derecho. Primero, que se hagan las reliquidaciones y que se revisen la forma en que fueron liquidados los servidores. Segundo, que se dé la transparencia suficiente en el cierre y liquidación de la empresa Correos del Ecuador. Tercero, que haya transparencia en los procesos actuales de la nueva empresa. No que se elijan las cosas a dedo o que se hagan estos acuerdos interinstitucionales. Discúlpenme, ¿yo para qué voy a crear una empresa nueva si no tengo la capacidad suficiente como para poder llevar el servicio postal ecuatoriano? Entonces, ¿para qué cierro una empresa que tenía el conocimiento, la materia prima, que es el recurso humano, gente que creó la empresa, la infraestructura, para regalársela a la empresa privada? Discúlpenme, eso es una burla. Son cerca de 7 millones de dólares que gastaron en destruir la empresa. ¿Por qué no metieron esos 7 millones para repotenciar la empresa? Si tenían que sacar personal, perfecto, pero no en la medida que lo hicieron. Un 20, 30% considerado, pero no el 100%, pues. No se respetaron la situación de las personas vulnerables, se las botó como a perros. No se respetaron los derechos de los trabajadores, de las personas sustitutas. Tenían que haberlos reubicado. Eso determina la ley. La misma acta de determinación o el acto administrativo, porque es un acto administrativo, o sea, es un documento administrativo que emitieron. Es un chaulafán. Por un lado habla de código de trabajo, por otro lado habla del LOED y por otro lado el reglamento, y mutilan el significado. Mutilan. Si ustedes revisan, ustedes tuvieran la oportunidad de revisar esos documentos, se van a dar cuenta que están mal redactados. Y no delegadamente lo firma el gerente, no lo firma el gerente, sino la gerente nacional administrativo financiero, que lo puede hacer. Pero la responsabilidad de cómo se manejaban las cosas era de la administración, del gerente en general, como debiera ser. Pedimos transparencia. Hemos acudido a la Presidencia de la República para que nos dé la apertura el señor Guillermo Lasso, que él tampoco se deje amañar por esta situación. A las autoridades, el ministro de Trabajo, que hagan cara a lo de la ENCO y que analicen bien lo que hicieron en su informe. El último gerente de Correos del Ecuador dijo que había pérdidas, que se habían maquillado los balances, y sin embargo esos balances los presentó a la ENCO. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién estaban protegiendo? Si los balances están mal, yo hago público eso y se abre en ese mismo momento una investigación, pero no lo hicieron. Enviaron esos balances supuestamente maquillados a la ENCO para que en base a eso se liquide la empresa. De los balances que han presentado en el 2019, antes del cierre, había una rentabilidad de 121.035, entonces no había pérdida. ¿Por qué se cerró? Durante el periodo de transición de esta pandemia, todas las empresas pasaron por efectos negativos económicamente. Pocas cerraron, unas de manera fraudulenta, otras porque necesariamente debían cerrar, pero en su gran mayoría se mantuvieron. Porque si bien es cierto tenían pérdida, pero ahora se están recapitalizando. ¿Qué pasó con Correos del Ecuador?
en la época en que tenían el potencial humano para entregar esos 2 millones de paquetes en Quito, yo estimo que serán unos 4 millones de paquetes, tuvieron el personal sentado sin hacer nada, porque esa fue la instrucción de las autoridades, de que no entreguen nada, porque estaban esperando a que solito empiece a morir correos. Sacaron a los clientes corporativos, no entregaron paquetería, no recibieron paquetería. ¿Qué podían esperar? Ganancia. Ahora es obvio, es un negocio redondo. 4 millones de paquetes, poniéndole a $1, son 4 millones de dólares que viene la empresa privada, feliz de la vida, 4 millones al bolsillo. Gastaron 7 millones en liquidar la empresa, correcto, que hasta el día de hoy la logran liquidar porque hay muchas inconsistencias, ineficiencias y tanta cosa vida y por haber. No negamos que en anteriores administraciones y en las últimas hubieron casos de corrupción, pero ¿por qué no se investigó? Se llegó a descubrir el agua tibia. No había liquidez. Sí, ¿qué empresa tuvo liquidez a excepción de los comisariatos y de las farmacéuticas en época de pandemia? Pero es cuestión de mantenerse. Y no hay claridad, porque yo siempre que me reuní con las gerencias pedí claridad. Si ellos me daban claridad, yo como abogado no tenía que haber estado en ese momento, porque si ellos le dan claridad a los trabajadores, ¿qué razón tiene de que se involucre un abogado o 2 abogados en un proceso donde se han dicho las cosas claras? Pero no hubo claridad, no hubo reglamentación, no hubo justificativos, no hubo nada, todo fue a presión. Todo fue entre gallos y media luna y el resultado ahora está a la vista. La empresa privada va a ingresar, porque eso ya es un hecho, a la distribución de lo que ellos mismos causaron y que las autoridades no se dieron cuenta. Entonces, señores, esta conversación es larga. Hay mucha documentación. Como se dice, el pez muere por la boca. Toda la información que nosotros tenemos es contradictoria a lo que ha sucedido. Es contradictoria. Y amerita que las autoridades investiguen a todo el mundo que se vio involucrado en el cierre, no solo de Correos del Ecuador, sino de las demás empresas públicas. No es posible que se quiera aparentar algo que no fue cierto. ¿Para qué yo cierro una empresa si sé que es un servicio público que no se puede paralizar? E insisto, sigue paralizado. ¿Para qué se cierra una empresa pública que funcionaba tal y como debiera, con capital humano perfecto para eso, con ciertos desfases, sí, para crear otra que no tiene nada? No tiene nada para entregar el patrimonio de la distribución, que es lo que mueve a esa empresa pública, al sector privado. No tiene sentido, no tiene sentido. Por eso pedimos al señor Guillermo Lasso, al ministro de Trabajo, a la ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Comunicación, a los de la ENCO, a todos los que estuvieron involucrados, que se investigue, que se cristalice, que se fiscalice y que se sepa la verdad. Y si en algún momento ellos tuvieron la razón justificadamente, perfecto, pero quedan claras las cosas. Pero si no tuvieron la razón, pues tienen que ser sancionados como se debe. No podemos seguir permitiendo esto de que se meta gente a las empresas que tienen un beneficio económico para cualquiera que la pretenda, a que destruyan nuestras empresas públicas para que venga el sector privado, sin desmerecer las empresas del sector privado, pero esa no es una forma leal de actuar. Destruir para yo aprovecharme de la situación, y eso es lo que ha pasado. Entonces esperamos de que se investigue, de que se haga una verdadera fiscalización. Ya lo hemos pedido y vamos a seguir insistiendo, y yo voy a seguir reclamando por esta vía, por estas situaciones que se han dado.
Sabemos cuáles son los responsables y en un momento determinado vamos a dar los nombres de esas personas responsables, porque no es lógico, no es dable de que ellos ahora en el sector privado se beneficien de lo que le corresponde a lo público y se vayan riendo y campantes y felices, como siempre ha pasado desventajosamente en nuestro país. Entonces, señores, yo les agradezco mucho su atención. Vamos a seguir en contacto a través de estos medios. Voy a traer aquí, en base a la oportunidad que se deba, a trabajadores, a servidores, a dirigentes de empresas de Correos del Ecuador, para que ellos den su versión, su posición, lo que vivieron, lo que están viviendo actualmente, cómo se les cierran las puertas en las instituciones, cómo con 10 o 20 años de servicio les dieron $2,000 y $3,000. No porque sea avaricia, sino que porque si en la ley está determinado, se tiene que cumplir. Acordémonos que en lo público se hace lo que está escrito, no lo que yo me invento. Yo les agradezco mucho la atención. Soy el abogado José Salvador y estaremos en contacto para otra oportunidad de poder conversar y profundizar más el tema al respecto de lo que es Correos del Ecuador. Muy buen día y tengan una excelente semana.